Hoy es la santa fiesta del día de resurrección, que marca el día en que Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte. En la historia del Antiguo Testamento, el día de resurrección se conocía como la fiesta de las primicias. Así como la fiesta de las primicias siempre se celebraba el día siguiente del día de reposo, también en el Nuevo Testamento, Cristo cumplió la profecía al resucitar de entre los que habían dormido un domingo. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento y el día de resurrección. Veamos Levítico capítulo 23 para entender cómo se celebraba el día de resurrección en el Antiguo Testamento. Veamos Levítico capítulo 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dios explicó sobre la fiesta semanal, el día de reposo, y las fiestas anuales como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. El día de resurrección que celebramos hoy corresponde a la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. Pasemos al versículo 10. Veamos el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. En el Antiguo Testamento se celebraba la fiesta de las primicias, y su nombre indicaba que se ofrecían las primicias. La fiesta de las primicias se observaba el día siguiente del día de reposo, es decir, el domingo. Cada año, la fiesta de las primicias se celebraba el domingo siguiente a la Pascua y a la fiesta de los panes sin levadura. Veamos versículo 11 de nuevo. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. El día de resurrección que guardamos en el Nuevo Testamento es la fiesta de las primicias. Dios lo explicó como la fiesta que se observaba después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Se ofrecía a Dios una gavilla del primer fruto como ofrenda mecida. Ofrenda mecida significa que se mecía ante Dios. Era la fiesta durante la cual se presentaba el primer grano como ofrenda aceptable a Dios. Veamos el origen de esta fiesta en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Los israelitas que salieron de Egipto enfrentaron enormes desafíos hasta que cruzaron el Mar Rojo y finalmente lo cruzaron con seguridad al amanecer del domingo, el día siguiente del día de reposo. El ejército egipcio que los perseguía fue sepultado en el agua. Podemos ver esta escena en Éxodo capítulo 14. Por eso, Dios estableció la fiesta de las primicias para que cada año recordaran este acontecimiento. Veamos el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco.
y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Y Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. De esta manera, Dios estableció la fiesta de las primicias para que recordaran el día en que el ejército egipcio, que persiguió a los israelitas y entró por en medio del Mar Rojo, fue completamente destruido. Así los israelitas llegaron al otro lado del mar a salvo sin una sola víctima. Podemos entender que este evento del Antiguo Testamento simboliza y sirve como una profecía que anticipa la entrada de Jesucristo en la tumba y su resurrección en el Nuevo Testamento. La entrada de los israelitas en el Mar Rojo simboliza la entrada de Jesucristo en la tumba, y su salida del Mar Rojo simboliza la resurrección de Jesús. A través de las obras de Moisés y la historia de los israelitas hace 3500 años, Dios ya había profetizado toda la obra que Cristo realizaría al venir a la tierra. Esto fue un anticipo a sus obras futuras. El momento en que los israelitas cruzaron el Mar Rojo fue la madrugada del domingo. Del mismo modo, debemos saber que Jesucristo resucitó de la tumba el domingo por la mañana, el día siguiente del día de reposo. Confirmemos la resurrección de Cristo acudiendo a Lucas 24. Lucas capítulo 24. Veamos el libro de Lucas capítulo 24 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. De esta manera podemos ver que Jesús cumplió todas las profecías de la Biblia. Así como los israelitas cruzaron con seguridad el Mar Rojo al amanecer del domingo, esta escena nos muestra que Jesucristo también se levantaría de la tumba al amanecer del mismo día. ¿No fue en la madrugada del domingo cuando ocurrió la resurrección de Jesús? También Jesús dio a conocer a sus discípulos que resucitaría al tercer día después de su muerte. Abramos Mateo capítulo 27 para ver lo que sucedió en el mundo espiritual después de la resurrección de Jesucristo. Veamos Mateo capítulo 27 versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En el Evangelio de Mateo, podemos ver la escena en la que Jesús resucitó primero, y después de eso, entraron en la santa ciudad. La razón es que en el Antiguo Testamento, la ofrenda de las primicias era una ofrenda mecida a Dios. Antes de cosechar cualquier otro grano, una gavilla de las primicias tenía que ser presentada como ofrenda mecida a Dios. Fue solo tras la resurrección de Jesucristo, que es la realidad de la fiesta de las primicias, que todos los santos que habían dormido pudieron resucitar y entrar en la santa ciudad del cielo, mostrando su resurrección a muchas personas. Esta es la escena correspondiente con la regla de la fiesta de las primicias. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento, las primicias tenían que ser ofrecidas a Dios, en la fiesta de las primicias, antes de que el resto de los granos pudieran ser cosechados, podemos confirmar que solo después de la resurrección de Jesucristo, que es la primicia de la fiesta de las primicias, la gracia de la resurrección fue concedida a los que habían dormido. Leámoslo de nuevo. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, en otras palabras, la resurrección de Jesús, que es las primicias de la ofrenda mecida para la fiesta de las primicias, tuvo lugar primero. Ellos vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, confirmemos en 1 Corintios capítulo 15 que Jesús se convirtió en las primicias como el cumplimiento de la fiesta de las primicias. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Veamos el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y en qué se convirtió? En primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Cristo se convirtió en las primicias, cumpliendo la profecía de la ofrenda de la fiesta de las primicias, fue entonces cuando muchas personas pudieron participar en la resurrección. Esto es un evento que podemos ver en Mateo capítulo 27. Sigamos leyendo el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Cristo se convirtió en las primicias. El término primicias combina los caracteres de primicias de la cosecha, lo que indica el significado de los primeros frutos que se cosechan. Por lo tanto, podemos confirmar que Cristo cumplió la profecía de la ofrenda de la fiesta de las primicias y también cumplió la profecía del Cordero de la Pascua, convirtiéndose en la realidad de todas las fiestas. De esta manera, la resurrección de Cristo se convirtió en una gran alegría de la fe para los santos de la Iglesia primitiva. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
Por lo tanto, aunque los santos de la Iglesia primitiva fueron oprimidos por los romanos, no cedieron en absoluto. ¿Cuál fue una de las razones por las que no temían ningún tipo de persecución? Aunque morían, ¿qué les ocurría? Tenían una gran fe en la resurrección. Por lo tanto, al rechazar cualquier cosa injusta y deshonrosa para Dios, pudieron estar siempre de su lado y estar en una posición que agradaba a Dios. Continuemos con el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Como podemos ver aquí, Dios concedió a todos los santos de la Iglesia primitiva el gran sueño y la esperanza de la resurrección. Vayamos a 1 Corintios 15. Por lo tanto, la esperanza de la resurrección comenzó a ocupar un lugar importante entre los santos de la Iglesia primitiva. Veamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15 es un poderoso testimonio de la resurrección, ¿verdad? Confirmemos esta evidencia innegable acudiendo a Lucas, capítulo 24, donde Jesús, después de resucitar de entre los muertos, se apareció directamente a los 2 discípulos en el camino a Emaús, conversó con ellos e incluso les abrió los ojos espirituales. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día, es decir, el día de resurrección en el que Jesús resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Mientras Jesús caminaba con los 2 discípulos en el camino a Emaús, habló con ellos y les levantó el ánimo. Al partir el pan en el día de resurrección y dárselo, se les abrieron los ojos espirituales. En el libro de Lucas, capítulo 24, Dios reveló personalmente esta obra y confirmó el importante hecho de que había resucitado de entre los muertos. Ya que Cristo resucitó de esta manera, ¿no deberíamos creer que los que han muerto en Cristo resucitarán en el último y glorioso día de Dios? El libro de Primera de Tesalonicenses nos recuerda que no solo hay resurrección para nosotros, sino también para aquellos que estarán vivos y serán transformados para recibir a Cristo al aire. Hoy, la resurrección de Cristo de entre los muertos tiene un significado realmente asombroso y profundo. Esto incluye la destrucción de todo el poder de Satanás que gobernaba el reino de la muerte, ¿verdad? Además, en el significado de la resurrección podemos encontrar la seguridad de que Dios nos ha concedido definitivamente el camino de la vida eterna, no el camino de la muerte. Todo el mundo teme a la muerte. Esto se debe a que, después de la muerte, se enfrentan al juicio eterno. Aunque no es visible, este es un aspecto que conocemos instintivamente. Ya que Dios nos ha enseñado la fe de que los cristianos resucitarán después de la muerte, debemos participar en la resurrección de vida para que en el día de Cristo podamos disfrutar de la vida eterna y las bendiciones en el reino de los cielos junto con Padre y Madre. La gente come huevos de Pascua, regala conejos de Pascua y participa en muchas otras prácticas extrañas. Pero el día de resurrección no se trata de consumir esas cosas. Es un día para comer el pan de resurrección. Por lo tanto, así como Cristo lo enseñó al partir el pan en el día de resurrección hace 2000 años, haciendo que se abrieran los ojos de sus discípulos, hoy día, en Sion, el pan de resurrección se parte en el día de resurrección. A través del pan de resurrección, espero que no solo nosotros, sino también quienes nos rodean puedan abrir sus ojos espirituales para que reconozcamos correctamente al Padre y a la Madre, entendamos plenamente Sion y esta verdad, preparando el camino para que todos participen en el eterno reino de los cielos. Hoy hemos examinado juntos el significado del día de resurrección tal como lo testifica la Biblia. No tengamos miedo a la muerte. Espero que a través de este día de resurrección podamos tener una fe firme en que siempre podremos volver a la vida con Cristo. Esperando que hayan recibido la gracia de estas palabras, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.